¿Qué tal, hermanos en Cristo y amigos seguidores de María Visión? Les saluda el Padre Álvaro Gómez. Vamos a dedicar este programa a tratar de profundizar en esta fiesta tan bonita del Jueves Santo. Quizás estamos acostumbrados y sabemos lo que se celebra, pero son realidades tan importantes, tan profundas, pues que como todos los misterios de Dios nunca acabamos de abarcarnos y profundizar en ellos. Dejarían de ser misterios. Son realidades que no podemos nunca llegar hasta el fondo, pero que sí estamos llamados a cada vez saborear más. Hay un refrán, o había un refrán en España, que decía que hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. Digamos, las últimas reformas litúrgicas han hecho así que este ya refrán sea obsoleto, porque tanto la celebración de la Ascensión del Señor a los 40 días de la Resurrección se pasó por sentido práctico al domingo siguiente, y así ha sucedido en la mayoría de las diócesis con el Corpus Christi, salvando a aquellos lugares en que la celebración de esta fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo, pues tenían una especial relevancia y se han conservado en el día del jueves. No así no puede pasar con el Jueves Santo, dejaría de ser Jueves Santo si se traslada a otro momento. Pero precisamente sigue resplandeciendo esta fiesta, porque en sí es una triple fiesta. Celebramos este triple acontecimiento de estos 3 aspectos que vamos a tratar de profundizar, saborear, el Día del Amor Fraterno, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Pues son 3 riquezas ante las que nunca vamos a acabar de dar gracias a Dios. Con la, víspera del Jueves Santo acabamos el tiempo de Cuaresma, duraba hasta este momento. Normalmente la tradición o la práctica era que en el mismo día del Jueves Santo, quizás en la mañana, tenía lugar la misa crismal. Por sentido práctico, pues se aconseja luego que se anticipe quizás o al miércoles o al martes santo, sobre todo en aquellas diócesis de gran extensión territorial, o aquellas que de repente los sacerdotes tienen dificultad de acceso, porque la misa crismal precisamente se aconseja, se pide la presencia de los sacerdotes de la diócesis, porque en ella el obispo del lugar va a consagrar los santos óleos y el crisma, que van a durar ya para todo el año. También ahí los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales en la misa crismal junto con su pastor, con su obispo. Es un día importante para el sacerdocio, ese volver a renovar este voto, este compromiso, esta entrega al Señor en el sacerdocio, así como muchos de ustedes ven lo bonito y lo eficaz que es de repente en el día del aniversario matrimonial renovar esas promesas matrimoniales, y sobre todo en los aniversarios más importantes. Ahí el obispo consagra el óleo de los catecúmenos, que se utiliza en el bautismo, el óleo de los enfermos, que se utiliza precisamente para el sacramento de la unción de los enfermos, y el crisma, que se utiliza en los 3 sacramentos que confieren carácter, que imprimen este sello en nuestra alma: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Esto ya es una preparación ya inmediata también para el Jueves Santo. Como decíamos, en esta misa que ya nos introduce de lleno en el triduo pascual, en las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues toma un lugar y un aspecto y una importancia particular la Eucaristía, con la reserva que se hace al final de la misa del Jueves Santo,
precisamente porque luego ya el viernes no va a haber propiamente celebración eucarística, no va a haber consagración, por eso hay que consagrar el Jueves Santo las formas, la presencia eucarística que luego se va a consumir el viernes. Eso da también paso a que la celebración de la Eucaristía se haga con una particular importancia, con la tradicional reserva del Santísimo y adoración de la Eucaristía, que se podría prolongar pues toda la noche hasta incluso durante el día siguiente, si se quisiera, hasta momento antes de la celebración de la Pasión de Cristo el Viernes Santo. Y por lo tanto les da este carácter particular de alabanza, de adoración de Cristo en su presencia eucarística. Tenemos también el mandamiento del amor fraterno, expresado con el gesto realizado también durante la misa del lavatorio de los pies, recordando este acto en que Jesús se despoja de su manto, se ciñe la toalla y lava los pies a sus discípulos. Es un acto de amor, de servicio, de humillación. Recordábamos cómo al principio de la Cuaresma, a través del miércoles de ceniza, esa ceniza expresaba la humildad que tiene que marcar todas nuestras actitudes, motivaciones, intenciones, que tiene que ser como la constante en toda nuestra vida. No hay virtud, por importante que sea, que tenga un realce o tenga importancia o valor si no está marcada por la humildad. Es lo que le da el sabor y la importancia a las acciones más sublimes. Si falta humildad, se pierden. Podríamos tener una gran inteligencia. Si nos falta la humildad que va a la par con la caridad, se pierde. Como nos dice San Pablo en aquel famoso himno a la caridad, Corintios 13, así como si no tengo caridad, me podría dejar quemar vivo, podría entregar mis bienes a los más necesitados, si no tengo esa caridad de nada me sirve. Pues igualmente la humildad. Decía el santo cura de Ars que la humildad es al resto de las virtudes, podemos decir como a las bolitas del rosario, las cuentas del rosario. Pues pueden ser muy importantes cada una, pero van unidas, lo que le da coexistencia y valor es que están unidas por la cuerdecita. Es un ejemplo tan simple, tan sencillo, pero nos hace comprender. Si falta la cuerdecita o la cadenita, esas cuentas del rosario se desmoronan, se pierden. Lo que da consistencia, valor a todas las demás virtudes, sean cuales sea, a todos los demás talentos, es la humildad. Pues Jesús nos da este gesto de caridad humilde a través del lavatorio de los pies. Y por último, la institución del sacerdocio. Precisamente, pues es una fiesta, un día en que todos los cristianos nos tenemos que sentir con ese especial compromiso de orar por nuestros sacerdotes. Iniciamos, por lo tanto, este triduo pascual con la Cena del Señor. La Eucaristía es ya, en cada Eucaristía, es participar sacramentalmente de la entrega total, radical de Cristo en la cruz. Eso que celebramos en cada Eucaristía, cada vez que asistimos a la misa y tomamos la comunión, de un modo más solemne y particular, lo estamos celebrando el Jueves Santo. Lo mismo que se va a producir luego en el Monte Calvario, en el momento de la muerte, pasión de Cristo, lo mismo es lo que estamos actualizando y viviendo en cada Eucaristía. Es la misma víctima, Cristo, es el mismo altar, la cruz, es el mismo sacerdote, Cristo mismo. Lo único que cambia es que aquello que se realizó de modo cruento, de modo sangriento en la cruz, ahora se actualiza, se realiza de modo incruento. No es una simple memoria, no es un simple aniversario,
no es un simple recuerdo, es Cristo mismo que se vuelve a entregar por nosotros en la cruz. De un modo sacramental, pero eficaz. Cristo mismo en su sacerdocio a través de este sacerdote, de este ministro sagrado que Él ha elegido. Quizás un ministro pecador, una persona indigna, pero es el mismo Cristo. Yo como sacerdote, cuando celebro la Eucaristía, no digo, este es el cuerpo de Cristo, o esta es la sangre de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahí necesitamos realmente hacer un acto de fe. Como un acto de fe tenemos que hacer ante cualquier misterio de Dios. Nuestra razón, como cantamos o como recitamos en aquel cántico famoso compuesto por Santo Tomás de Aquino, el Pange Lingua, nuestros sentidos dudan, hasta se pueden revelar. Es entonces nuestra fe la que asiente. No veo a Cristo, veo solo un poquito de pan, veo un poco de vino. Mi fe la que da consentimiento de que este pan y este vino han sido transformados por la transustanciación, por la consagración en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estoy viendo al sacerdote, un ministro, lo conozco, de repente sé que es un pecador, pero mi fe me dice que ahí está Cristo. Estas realidades que vivimos cotidianamente en nuestra vida de fe, de un modo muy especial, muy particular, las conmemoramos, las celebramos en este día tan precioso del Jueves Santo. Esta triple celebración en el Jueves Santo de la comunicación del precepto de la caridad fraterna, de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, no tenemos que verlo como tres elementos separados, están interrelacionados entre ellos. Jesús nos da, a través de este gesto del lavatorio de los pies, no hace sino también una referencia al modo en que nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros. Y Jesús nos da una pauta, una medida. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este como yo es la medida del amor. Alguien decía que la medida del amor es no tener medida. Y esa es la medida que nos pone Cristo, hasta el extremo, hasta el despojarse totalmente de sí mismo. Pero eso, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo vivirlo? Pues cuando pretendemos precisamente, tenemos bastante experiencia de ello, seguramente, cuando ponemos el peso y la confianza en nuestras propias fuerzas, estamos perdidos, somos incapaces de hacerlo. Pues nos dice el Salmo 117, en un versículo que es central realmente físicamente dentro de la Biblia. Hay estudios bíblicos que nos ponen como el centro físico de la Biblia, si uno la parte totalmente en dos, en sus palabras, pues el versículo 7-8 del Salmo 117 nos dice, pues maldito el hombre que pone la confianza en el hombre o en sus propias fuerzas y no confía en el Señor. Pues ahí está. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, cuando nos fiamos de nuestra propia voluntad, estamos destinados al fracaso. No podemos amar como Dios nos ama con nuestras propias fuerzas, porque nuestro amor o nuestros intereses tienden a nosotros mismos, al amor propio, al egoísmo, a la vanidad, al orgullo, a nuestro propio interés, a nuestro propio provecho. Por eso sería imposible, dice Santa Teresita del Niño Jesús, cumplir ciertos preceptos del Evangelio si no es con la gracia de Dios, porque son preceptos que superan nuestra naturaleza. Por nuestra propia naturaleza, por nuestras propias fuerzas, sería imposible. ¿Cómo vivir el perdón? Que va en contra de nuestro instinto de conservación. Si alguien me atenta, pues yo trato de vengarme. ¿Cómo vivir ese perdón absoluto? ¿Cómo vivir mi propia entrega? ¿Cómo vivir ese como yo de Jesucristo? Pero por otra parte, Dios no nos puede pedir algo que sea imposible de cumplir. Será imposible para mí. Pero lo imposible para los hombres es posible para Dios, con su gracia. Dios necesita nuestra colaboración, necesita, nuestra ayuda, pero con su gracia. Como dice San Agustín,
ni Dios solo, ni tú solo, sino la gracia de Dios contigo. Precisamente entonces, pues para darnos esta ayuda y este alimento, y sobre todo, está la Eucaristía. Es una prueba de su amor, pero es también un medio para alimentarnos de Él mismo. Ya por eso también San Pablo llega a decir, y nosotros podemos llegar a decir San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. En mí. Cristo en mí. Y es entonces, con este alimento de la Eucaristía, que yo puedo tener también y aspirar a lo que San Pablo me dice en la carta a los Filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y luego, pues se prorrumpe en ese himno precioso que en las vísperas del domingo recitamos en la liturgia de las horas. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, se rebajó a sí mismo hasta entregarse del todo. Bueno, pues para vivir esta kenosis, esta entrega misma de Cristo, pues tenemos la Eucaristía, que nos da el alimento y las fuerzas para tener sus mismos sentimientos, para vivir su mismo amor. Y ahora bien, no podríamos tener la Eucaristía sin el sacerdocio. Y son sus ministros sagrados, sus sacerdotes, los que nos llevan la Eucaristía, los que producen la Eucaristía, los que renuevan este sacrificio de su amor. No solo, también todos los demás sacramentos. Ahí entonces experimentamos a través de estas tres realidades, el sacerdocio, la Eucaristía y el amor fraterno, que somos insertados también en nuestro modo existencial, en nuestra propia vida, en este misterio de muerte y resurrección de Cristo. Son ciertamente realidades que estamos celebrando litúrgicamente, pero que están llamados a luego a expresarse en nuestra propia vida, a hacerlas vida en nosotros. Así como el pueblo de Israel celebra la Pascua, celebraba y celebra la Pascua como un hoy, como un paso. Yo reconozco que es Dios, es Yahvé quien pasó por las casas de Egipto, el paso del Mar Rojo, el paso por el desierto hacia la tierra prometida. Pues ahora es el paso de Cristo en mi vida. Dios quiere pasar por mi vida, hacerse presente, para, del mismo modo que Él ha vivido esta entrega suya de la muerte a la vida, así yo también pase a través de esta entrega de mi propia vida, de participar también yo de la cruz con mi propia cruz, para llegar también a la vida eterna, al gozo de la salvación. La Eucaristía particularmente se presenta como un hoy de esta presencia de Jesús, de esta renovación, como hemos dicho antes, de la pasión y muerte de Cristo, y es un hoy en tensión dinámica entre un ayer de la muerte de Cristo y un mañana de su venida gloriosa. La Eucaristía, por lo tanto, también sirve para prepararme como refrigerio, como viático en esta peregrinación, en espera de mi salvación definitiva. Me da fuerzas también para recorrer este camino, como el maná del pueblo de Israel en el desierto, así es ahora este pan, este maná que Dios me da cada día para fortalecerme y hacer seguir mi camino. San Juan Pablo II, el Jueves Santo del año 2003, promulgó una encíclica precisamente sobre la Eucaristía, con el título La Iglesia vive de la Eucaristía, y nos invitaba a que no perdamos nunca la capacidad de asombro y admiración ante este sacramento. Tenemos el grave peligro de acostumbrarnos. Es una riqueza tan grande, nos acostumbramos hasta lo más sagrado. Pues ahí, sobre todo en este Jueves Santo, renovar nuestro compromiso hacia Cristo Eucaristía. No perder la capacidad de asombro y admiración hacia este amor infinito, loco de Dios. Y amor con amor se paga. Dios pide, mendiga la entrega de nuestro amor. ¿Cómo podemos entregarle este amor? Pues sobre todo en la práctica. Y ahí entra de nuevo este ejemplo del lavatorio de los pies, con el servicio al prójimo. No podemos amar
a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano al que estamos viendo. Y este ejemplo nos lo hace Jesús con este gesto, nos puede parecer simplemente simbólico, del lavatorio de los pies. Tenemos que recordar que era una actividad que ni siquiera un siervo estaba llamado a cumplir, un mayordomo, un siervo, un criado, solamente estaban obligados a vivir o a realizar este lavado de los pies aquellos siervos que eran esclavos, aquellos que no se pertenecían a sí mismos, que eran propiedad del dueño, ¿no? Por lo tanto, es un acto realmente de humillación. Por eso San Pedro tiene esta actitud de cierta rebeldía. ¿Cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Con esto está diciéndonos que Cristo, anticipando el gesto de su entrega, se rebaja, besa nuestros pies y los lava, como signo del lavatorio que con su sangre va a hacer de nuestras vidas. Es por lo tanto curioso que el relato de la institución de la Eucaristía que nos recogen los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, San Juan lo sustituye por el lavatorio de los pies. San Juan no nos habla de la institución de la Eucaristía, nos pone este relato del lavatorio de los pies, porque van a la par. Los evangelistas no se contradicen, se complementan. Y esta Eucaristía, entonces, nosotros vivimos, nos transformamos en Eucaristías vivas, nos estamos transformando en aquello que estamos recibiendo cuando hacemos de nuestra vida un acto de servicio a los hermanos, a través de la humildad, a través de rebajarnos y ponernos a disposición de nuestros hermanos, especialmente aquellos que son más necesitados. Así como Cristo en la Eucaristía, por eso es significativo, nos invita a una renovación del sacramento, haced esto en memoria mía, dice en la institución de la Eucaristía, así en el lavatorio de los pies nos dice, os he dado ejemplo de esto para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, lo continuéis con los hermanos. Así debería entonces ser nuestra vida. Así realmente entonces hacemos que esto que estamos celebrando litúrgicamente lo vivimos en nuestra vida. Hacemos de nuestra vida un acontecimiento pascual. Hay una sentencia o una frase, no sé a quién es atribuible, pero es realmente verdad. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y esta actitud de servicio a los demás, de escucha, de ayuda, de sacrificio, de perdón, de paciencia, de humildad, todas estas actitudes que en definitiva resumen y actualizan los sentimientos de Cristo, cuando yo los vivo en mi vida, es entonces lo que me da garantía, lo que es el certificado de autenticidad de mi vida cristiana, de que realmente entonces esa relación con Dios, ese culto a la Eucaristía, esa comunión que estoy recibiendo, pues ojalá con mucha frecuencia, junto, en paralelo con el sacramento de la confesión, está diciendo que son auténticos. Y esa actitud de servicio me está haciendo realmente, confirmando de que mi fe es verdadera, de que no hay ese divorcio entre fe y vida, entre obras y creencia, sino que realmente que Cristo está viviendo en mí y que yo soy aquello que en el bautismo recibí como vocación, otro Cristo, cristiano.